inicio al mensaje de la palabra del Señor, lo voy a invitar, ¿verdad?, para que así puesto de pie, vaya usted a la escritura y vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, el verso 1 y 2. Dice así, hermano: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Amén. Al que está a tu lado, hermano, le sonríes, lo saludas y le dices: ¿qué tienes en tu mano? Vamos a prepararnos, hermano, para oír el consejo de la palabra del Señor. Y le voy a invitar, así como está de pie, para que oremos al Señor. Vamos a orar, hermano, después de saludar. Le invito, salude, hermano, salude. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, yo le compartí hace tiempo, ¿verdad?, que una vez yo fui a visitar una iglesia, nadie me conocía. Llegué y me senté ahí como en la penúltima banca, y tenía hermanos a un lado y al otro y enfrente, y recuerdo que estaba el culto y de repente los hermanos dijeron: hermanos, vamos a saludar. Estaban cantando un corito y recuerdo que se empezaron a saludar y a mí nadie me saludó. No lo tomé a pecho, ¿verdad? Porque uno comprende que a veces hay gente que es muy tímida, hermano, pero yo creo que si usted tiene a alguien a un lado, pues lo menos que puede hacer es saludar. Así que, hermano, así como está de pie, lo voy a invitar. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él trate con nosotros y que su palabra, hermano, corra y sea glorificada en medio nuestro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno. Te glorificamos, te exaltamos. Padre, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Bendecimos tu grandioso nombre, Señor. Te pido en esta hora, Padre eterno, que al abrir mi boca, Señor, la voz de tu Espíritu Santo la oigamos en este lugar, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en tanto extiendes tu mano, Padre Santo, para fortalecer, Señor, al que esté cansado, para sanar al enfermo, Señor, pero sobre todo que tu palabra, Señor, convierta el corazón, que tu palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento. Señor, usa mis labios, mi mente, mi ser, todo mi ser, Señor, que al abrir mi boca podamos oír la voz de tu Espíritu Santo. Señor, permíteme hablar bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y toda la gloria siempre será tuya, Señor. Amén y amén. Amado hermano, siéntese en esta mañana, pero no se calle. Aleluya. Cuando se nos pregunta: ¿qué tienes en tu mano?, puede entenderse de forma literal, refiriéndonos a objetos físicos, o de forma simbólica, cuando se alude a lo que una persona tiene a su disposición, o las herramientas, habilidades y recursos que posee para enfrentar una situación. En el contexto bíblico, como el caso de Moisés en el Éxodo, la pregunta previa a reflexionar sobre cómo lo que aparentemente es insignificante puede ser usado con propósitos divinos. Él dijo: yo tengo una vara. La pregunta sobre un objeto físico se refiere directamente a lo que una persona puede estar sosteniendo en sus manos en ese momento. Como dije, puede ser una herramienta, o algo de uso diario, o algo que ha sido puesto en sus manos. Y la interpretación simbólica y bíblica, podemos entender algunas cosas. Por ejemplo, cuando es la inspiración divina, la frase nos muestra, ¿verdad?, en la historia bíblica de Moisés, que el Señor le preguntó qué tenía en su mano, y él dijo: una vara. A pesar de que parecía un objeto simple, Dios lo usó para realizar grandes milagros.
como usted probablemente los haya ya leído. El uso de recursos limitados también es una pregunta que busca saber qué recursos, talentos, habilidades e incluso debilidades la persona tiene a su disposición. La idea es que Dios puede usar lo que se le ofrece, por pequeño que parezca, para cumplir sus propósitos. Debemos de reflexionar en la invitación de examinar lo que uno tiene y no subestimar el potencial de las cosas, por más grandes o pequeñas que sean. Se nos anima a que consideremos si estamos utilizando de la mejor manera los dones y las oportunidades que Dios nos ha dado. En esta mañana voy a compartir con ustedes, hermanos, algunas cosas acerca de esta pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Hay ocasiones, hermano, en que el hombre y la mujer está esperando muchas cosas para poder hacer algo que Dios le pide. Hay personas que dicen: mira, yo voy a servir a Dios ya que yo ya sé muchas cosas. Y a veces olvida que tiene un gran testimonio, que es personal y que no requiere entrenamiento, sino solamente compartirlo con agradecimiento y gracia de parte de Dios. Hay otros, ¿verdad?, que quieren tener, repito, un reconocimiento intelectual o teológico para ir a evangelizar este mundo. Cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor, en muchos de los ejemplos que Él puso referente al reino de los cielos, utilizó cosas muy sencillas, como una red, una moneda de gran precio, la pesca milagrosa, etcétera, etcétera. Voy a compartir por lo menos 5 cosas que son todas preguntas y que nos van a ayudar a reflexionar acerca de lo que tenemos en nuestra mano. Aleluya, gloria a Dios. Lo primero es la pregunta que hice inicial: ¿qué tienes en tu mano?, le dijo el Señor a Moisés. Y él dijo: una vara. Y el Señor dijo, voy a parafrasear: tómala y úsala para mí. Con esa vara Dios abrió el camino en medio del mar y sacó agua de la roca e hizo muchos milagros. Voy a poner solamente algún ejemplo de esto que estoy diciendo. Éxodo 14:19 nos narra que el ángel de Jehová iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba detrás de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso también a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube y tinieblas para aquellos. Alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, dice la Escritura. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por un viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas se dividieron, y entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. Y esto lo hizo levantando su mano con la vara que tenía, en el diálogo que tuvo el Señor con Moisés ahí en la zarza ardiente. El verso 26 de ese mismo capítulo dice: y Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar cuando amanecía, y el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban en el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar,
volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos, dice, ninguno. Notamos aquí que el Señor le pidió hacer una misma señal en el mar, una, ¿verdad?, para que pasase el pueblo de Israel en seco, y otra, ¿verdad?, para que esas aguas que estaban detenidas a los lados, que eran como paredes para ellos, se volvieran con su fuerza y ahogaran, ¿verdad?, al ejército de Faraón. Dios usó lo que tenía Moisés en su mano. Los años que Moisés pasó atendiendo ovejas no fueron, hermano, en vano. Estos años depositaron en la mano de Moisés cosas que él podría usar para la gloria de Dios. Dios no usó el cetro que él tuvo en la mano cuando él vivió en el palacio con los egipcios, sino que simple y sencillamente usó una vara de un pastor. Una vara que para algunos podía ser algo como una simple herramienta con las que se puede, ¿verdad?, corregir o guiar a una ovejita que se quiere salir del camino. En este caso, esta vara se utilizó para hacer una señal, y no que la señal se estaba haciendo con la vara, sino era un instrumento visible, que era lo que tenía en la mano. Muchas veces nosotros tenemos cosas en las manos que dudamos de que Dios pueda hacer algo con ellas. Dios le ha dado a usted, ¿verdad?, habilidades, capacidades, entendimiento, para que usted no solamente viva o sobreviva con el uso de esas herramientas, sino que también puedan ser puestas para la gloria de Dios. Desde la Escritura, ¿verdad?, que antes nuestros miembros eran como instrumentos de iniquidad, o los usábamos como instrumentos de iniquidad, pero dice que ahora usemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Antes usted utilizaba sus manos para golpear a alguien, para hacer señales obscenas, pero hoy por hoy, ¿verdad?, usted como un hombre, una mujer de Dios, puede utilizar sus manos para imponerlas sobre los enfermos, para que sanen, para que los demonios salgan en el nombre de Jesús. Y ahora esas manos que probablemente no tenían muchas habilidades, hoy son usadas para la gloria de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios, si vemos en la Escritura, utiliza lo que tenemos en nuestras manos. Dios usó lo que estaba en la mano de David. Dios usó la quijada de un burro que estaba en la mano de Sansón. Dios, el Señor Jesús, utilizó 5 panes y 2 peces que estaban en la mano de un muchacho para hacer señales, para hacer milagros. Hermano, usted y yo tenemos que comprender que Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado habilidades. Él ha concedido a nosotros, ¿verdad?, gracia, pero también quiere usar lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Usted piense por un momento, ¿y qué es lo que Dios ha puesto en sus manos? Y aquí entra todo lo que usted puede hacer. No solamente, ¿verdad?, las señales. Aquí estamos hablando del caso de Moisés, un hombre que antes de su encuentro con el Señor era un pastor de ovejas en el exilio, ¿verdad? Él sale huyendo del palacio de Faraón y se convierte en un hombre, ¿verdad?, que posteriormente se encuentra apacentando ovejas. Recuerden que el origen del pueblo de Moisés era hebreo, pero al criarse con los egipcios, para los egipcios un pastor de ovejas era algo abominable. Y este hombre, ¿verdad?, que era un hebreo, pero que tenía en su inicio alguna formación de egipcio, probablemente al principio se pudo haber resistido a pastorear ovejas, o tal vez no le gustaba mucho, pero lo que Dios hizo fue entrenarlo, prepararlo para posteriormente ponerle en sus manos una multitud de gente. Se estima, ¿verdad?, que los israelitas que salieron de Egipto, algunos, ¿verdad?, historiadores dicen que eran 1 millón solamente los adultos, que no contaban de 20 para abajo. Y otros, ¿verdad?, dicen que eran aproximadamente 2 millones de personas. Entonces, Dios no hace nada a la carrera, Dios no se equivoca. Las habilidades que Dios le ha dado a usted, lo que usted ha podido desarrollar o aprender, tienen un propósito también.
también en la obra de Dios, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que usar, lo que está en nuestras manos. Dios no te va a demandar de algo que no está en tu mano o algo que tú no sabes, sino más bien lo que Dios puso en tu mano. Mire, yo sé que usted ha escuchado o probablemente conoce algo, alguna nota de este cantante, ¿verdad? Que muy famoso, que tenía sus inicios como cristiano y se apartó, se hizo un cantante muy famoso, que canta unas canciones, ¿verdad?, que las miran millones y millones de personas. Su nombre artístico empieza con D y el segundo es con la Y. Usted más o menos se me quedará quién es. El caso es que esta persona se apartó del camino y después vino otra vez al camino. Y después, como que quiso volver a cantar lo que cantaba en el mundo, pero reflexionó. Y en una entrevista que le hicieron, él dice: ahora tú, que ya no eres un cantante de música urbana, ¿cómo te sientes ahora que vas a cantar música cristiana? Y él dijo: bueno, yo solamente puedo decir una cosa. Recordé un pasaje de la Biblia que dice que cuando Dios me llame a cuentas, me va a preguntar qué hice con lo que puse en tu mano. Y entonces yo recapacité y dije: bueno, yo no quiero llegar delante de mi Padre Celestial con las manos vacías. Yo prefiero llegar y decirle: Señor, mira, tú me diste esto y yo pude hacer esto con lo que me diste. Amado hermano, recuerde que el Señor puso también esta enseñanza y dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos y a otro le dio 1 talento. Y dice que cuando lo llamó a cuentas, la escritura nos recuerda, ¿verdad?, que el que tenía 5 ganó 5 y le dijo: entra en el gozo de tu Señor, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El que tenía 3, ¿verdad?, vino y dijo: Señor, yo gané 3, aquí tienes tus 3, y lo mismo, ¿verdad?, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero dice la escritura que cuando vino el que tenía 1, trajo un pañuelo y le dijo: Señor, aquí está lo que me diste. Sabía que eras un hombre recio, que recoges donde no sembraste, y tuve miedo. Y el Señor le dijo: siervo malo y negligente, por tu propia boca te juzgo. Si sabías que era un hombre severo, que recojo donde no sembré, debías de haber tomado lo que yo te di y haberlo puesto en el banco para después venir y recibirlo con las ganancias. Amado hermano, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado una inteligencia, nos ha dado, hermano, habilidades para que nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Usted debe preguntarse: ¿qué tiene en su mano? Dios le ha dado una boca para que usted pueda orar, interceder o hablar la palabra. Dios le ha dado pies para que usted camine con los pies del apresto del Evangelio de la paz. Dios le ha dado, hermano, intelecto, capacidad para memorizar, para hablar, para articular cosas que usted pueda presentarlas en beneficio de otros. Hermanos, ¿qué tienes en tu mano? Es la pregunta. Lo segundo que yo quiero que vea es otro ejemplo, que esta pregunta cambia de la mano a tu casa. Eliseo le preguntó a la viuda: ¿qué tienes en tu casa? Ella dijo: una vasija de aceite. Y él le dijo: pide prestadas las vasijas vacías, llénalas y entonces saldrás adelante. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, el verso 2, dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciéndole: tu hijo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino vasijas de aceite. Y él le dijo: ve
y pide para ti varias vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas que estén vacías, que no sean pocas. Entra y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando estén llenas las vasijas, velas poniendo aparte y después las vendes. Vendes el aceite para que pagues tu deuda. ¿Qué tienes en tu casa? Ella pagó su deuda con eso y pudo salir de sus obligaciones familiares. ¿Qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite, dijo ella. Note una cosa, hermano. A veces nosotros tenemos cosas que las tenemos arrumbadas y no son útiles. Libros que contienen enseñanzas que una vez nos regalaron o nos prestaron y ahí se quedaron, nunca se leyeron. Personas, ¿verdad?, que tienen habilidades. Vuelvo a repetir, personas que tienen alguna necesidad y Dios quiere darle la solución. Note que el profeta le dijo: enciérrate tú y tus hijos y empiecen a echar el aceite en las vasijas, y cuando esté llena, entonces sal y véndelas. Este es un acto simple, hermano, de hacer un trabajo creyendo que Dios nos va a proveer de manera divina. Esta mujer era una viuda, por consiguiente, ¿verdad?, no tenía recursos materiales. Pero a veces, hermano, hay respuestas que están en los implementos que nosotros tenemos en nuestras casas. Personas, ¿verdad?, que con habilidades manuales, con cosas que saben hacer, artesanales, pueden salir adelante en alguna situación económica, por ejemplo, en una crisis o en algún problema financiero. Pero a veces, repito, tenemos que tener entendimiento. Yo digo, tengo una vasija de aceite. ¿Qué hizo el profeta? Multiplicó el aceite, pero el aceite estaba ahí. Se dice, ¿verdad?, los comentaristas, que la cantidad de aceite no era mucho, que era una cantidad pequeña que solamente se utilizaba para ungir, que no era ni siquiera para cocinar. Mas aún así, ¿verdad?, el poder del Espíritu de Dios, ¿verdad?, por medio de este hombre que lo usó para que se multiplicara el aceite. Y esta mujer, ¿verdad?, empezó a traer vasijas, muchas vasijas, pero dice la Escritura que cuando se llenó la última y ya no había más, ahí se detuvo el aceite. Y recuerda, hermano, que el Señor nos va a usar y Él nos va a suplir conforme a la medida de nuestra fe. Por eso la Escritura dice que cada uno de vosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás conforme a la medida de la fe. Si usted cree, Dios lo va a usar. Si usted se pone en las manos de Dios, Dios lo va a usar. Pero usted tiene que saber qué es lo que Dios ha puesto en su mano, qué es lo que usted tiene, para que no esté desperdiciado. Ella hizo lo que el profeta le ordenó, lo hizo con fe, y el resultado correspondió al propósito para que ella no se preocupara por liberar a sus hijos. Así, de la misma manera, nosotros tenemos que tener fe, pues es la fe una riqueza, un tesoro espiritual. Aleluya. Cada uno tiene a Dios en la medida que lo deseamos. Se lo voy a volver a repetir. Aleluya. Usted y yo tenemos a Dios en nuestra vida en la medida que lo deseamos. Amén. ¿Sí me estoy explicando? En la medida que usted lo desea. Solo recuerde que el deseo que Dios trae debe de ser un anhelo, ¿verdad?, no débil ni fugaz. Dios desea una cosa, o querer o desear a Dios es una cosa, y quererlo es otra muy diferente. Desear con pereza y desear con vehemencia son dos actitudes mentales completamente diferentes. Porque la primera consigue nada y la segunda lo consigue todo. Consigue a Dios y consigue todo lo que Dios nos puede dar. ¿Por qué? Porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no vemos. Si usted no cree que Dios le puede usar, usted nunca será usado por Dios. Aunque la Escritura le diga que Dios le ha dado dones, aunque la Escritura le diga que Él está con usted todos los días de la vida, aunque la Escritura diga, ¿verdad?, que no nos va a desamparar, y aunque la Escritura diga, ¿verdad?, que estas señales seguirán a los que creen.
creen. Si usted no sabe lo que tiene en su mano y si usted no sabe, ¿verdad?, el Dios al que le está sirviendo, usted nunca podrá obtener nada, aunque tenga todo prometido. Por eso dije, tienes a Dios en la medida en que lo deseas. Tercero, ¿qué tienes en tu cartera, en tu bolsa? ¿Qué tienes? 2 blancas entregó la viuda. Era más o menos 1 centavo, más o menos. 2 blancas que equivalían a un cuadrante eran monedas de cobre, de poco valor. Pero ella no solamente puso las 2, porque ella podía haber echado una, porque era viuda y era pobre. Entonces tenía dos situaciones marcadas, que era una mujer desamparada, porque no tenía marido, pero aparte era pobre. Pero el ser una mujer desamparada y pobre no le detenía su corazón generoso. El cuadrante, como dije, podemos asemejarlo en este tiempo a lo que era 1 centavo, lo que es 1 centavo. Dice Marcos 12:42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces, llamando al Señor a sus discípulos, le dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca de las ofrendas. No dijo, esto que ella puso es significativo, sino dijo, echó más que todos juntos. Y note, ¿verdad?, que la Escritura dice que muchos ricos echaban mucho. Note lo que dice la Escritura. La ofrenda de la viuda y el comentario del Señor nos enseña algo. Mire, el principio que Jesús nos muestra aquí, que es que ante Dios un espíritu generoso determina el valor de la ofrenda más que la cantidad. Dios no quiere dinero dado de mala gana ni dinero con remordimientos, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Aleluya, aleluya. Y la ofrenda de la viuda es un ejemplo que muestra el valor de una ofrenda que se determina no por el costo que representa para quien lo da, sino que lo hizo valioso porque ella desafió la mentalidad que muchas veces nosotros tenemos. Yo voy a dar cuando tenga más. La viuda prácticamente no tenía nada y sin embargo fue generosa. Esto significa que todos podemos agradar a Dios con nuestras ofrendas, al igual que cualquier hombre muy rico. Todo lo que ofrecemos a Dios con sacrificio, Él lo ve y se complace. Por eso David se negó a ofrecer un sacrificio que no le costara nada. Yo no voy a dar, dijo, sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Y no está hablando de la cantidad como tal, sino del esfuerzo, del corazón generoso. Por eso muchas veces yo se los he comentado, si usted viene a ofrendar algo a Dios, o viene a entregar el diezmo a Dios y está usted dudando de que usted ofrendó o entregó el diezmo, le va a faltar, mire, no lo haga, porque Dios no se agrada de eso. No se preocupe, porque como hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, y lo acabo de leer, es que Dios no está buscando tu dinero. El caso aquí de esta viuda pobre, ¿verdad?, repito, tenía 2 blancas, podía haber echado una y quedarse con una, mas aún así entregó todo. ¿Por qué? Porque tenía un corazón generoso, y esto Dios lo miró. Por eso aquí se cumple lo que muchas veces la gente dice, ¿verdad?, que solamente lo utiliza una parte sesgado. Dios mira el corazón, claro que sí, amado hermano, Dios mira el corazón, pero también mira la intención con la que nosotros venimos delante de Dios para todo, para cantar, para orar, para oír su palabra, para entregarle a Dios lo que hemos apartado. Dios mira todo, hermano, todo completo. Amén, aleluya. Por
a veces tenemos este pensamiento: yo no doy porque no tengo, y cuando tenga voy a dar. Pero resulta que cuando usted no tiene, no puede dar, y cuando tiene tampoco puede dar. ¿Sabe por qué? Porque no es un problema de tener o no tener, es un problema del corazón. Porque usted sí puede gastar, como le hemos dicho muchas veces, 600, 800, 1000 pesos en una comida en un restaurante, y usted ganó 1000 pesos y usted la piensa para cumplir con el Señor lo que le dio. Porque como lo hemos dicho muchas veces, hay gente que no puede ver 5000 pesos juntos porque se vuelve loco. Hay gente que no puede traer 1000 pesos en la bolsa porque le queman. Hay gente, ¿verdad?, que nunca ha visto 50,000 pesos juntos en su mano, hermano. Paz de Cristo. Entonces, si nunca los ha visto juntos, ahora usted imagínese si tendrá el corazón y la voluntad para tomar el 10% de esa cantidad. Dice: no, esto es mucho. ¿O cómo cree? O sea, no, pero se está olvidando de lo que Dios está haciendo. Y como lo hemos repetido muchas veces, ustedes han sido testigos y ahorita lo estaban compartiendo, ¿verdad? Mire, gracias sean dadas a Dios, que siempre, amado hermano, siempre hemos podido salir con nuestros compromisos. Aquí siempre, hermano, nunca hemos estado batallando para pagar o para hacer esto o lo otro. Gracias a Dios, despacio o rápido, como sea, Dios siempre nos ha ayudado, hermano. Tanto aquellos que ofrendan, tanto aquellos que trabajan, tanto aquellos que ayudan, de una u otra manera Dios ha sido fiel. Él tienes en tu mano. Así que no se preocupe, porque uno entiende, hermano, todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones complicadas, y a veces hay quien cierra su mano. No se preocupe, hermano, no se preocupe por la iglesia, porque la iglesia camina. Preocúpese usted. Si su corazón está cambiando, ahí es donde se tiene que preocupar. Paz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Qué tienes en tu tesoro? En el cofre de tu tesoro: perfume de nardo puro. Unge con él a mi hijo amado para su sepultura. Juan 12 dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa, dice, se llenó del olor del perfume. Mire, hermano, obviamente usted ha leído este pasaje, y ¿qué vemos aquí? Una mujer que tenía un alabastro, dice la escritura, de perfume. Judas estimó que ese perfume costaría más o menos 300 denarios. 300 denarios era el salario mínimo de un trabajador en un año. Más o menos ese era el precio de lo que eran 300 denarios. Equivalía al trabajo de una persona por un año, de un jornalero, vamos a decir. Ese era el valor de ese perfume. Esto que hizo María fue un acto no solamente de generosidad, sino de humildad. Porque cuando un invitado llegaba a una casa, usualmente los pies del invitado eran lavados con agua y la cabeza del invitado se ungía con aceite o perfume regularmente. María utilizó el perfume y ungió los pies de Jesús. Ella no solamente pensó que era bueno, vamos a decirlo así, sino que atender los pies o lavar los pies de un visitante era trabajo de un esclavo. Mas aún así ella lo hizo, mostrando su humildad delante del Señor, y sin importar que ese perfume equivalía al salario de un año de un jornalero. ¿Qué tienes en tu tesoro? ¿Qué es lo más preciado? Y dice que el perfume llenó de olor la casa. Hermano, la Biblia dice que nosotros somos olor fragante para Cristo.
Cuando andamos en su voluntad, somos olor de vida, somos un olor grato delante del Señor. ¿Qué tienes en tu tesoro? ¿Qué es lo preciado para ti que pueda ser una bendición en el Señor? Ella dio lo que tenía. Algunos comentaristas dicen, ¿verdad?, que se soltó el cabello y enjugaba con los cabellos sus pies. Esto era también una forma no común para una mujer, ¿verdad?, porque mayormente las judías no era permitido soltarse el cabello, porque era un acto de relajación moral. Regularmente traían su cabello sujeto, ¿verdad?, y era una forma de respeto, pero ella se puso a enjugar con sus cabellos los pies del Señor, y usted ha leído la historia, ¿verdad?, los besaba y los bañaba con sus lágrimas, al grado, ¿verdad?, que ese acto quedó para memoria, grabado en el Evangelio. Y el Señor dijo, donde sea que se hable, también se hablará de esta mujer, de lo que ella acaba de hacer. Hermano, hay cosas que nosotros hacemos que quedarán para memoria, que serán un legado para tus hijos, un legado para los que te conocieron. ¿Qué tienes en tu mano? Hoy nosotros estamos hablando de hombres y mujeres que sus nombres, sus acciones quedaron grabadas en la Escritura para testimonio. Pero de la misma manera, amado hermano y amigo, lo que Dios ha puesto en tu mano, puedes usarlo para bendición. Puedes usarlo para que el nombre de Dios sea glorificado con aquello que Dios ha puesto en tu mano. Dios no te está pidiendo aquello que no está en tu mano hacer, porque nadie le está obligado a lo imposible. Usted va a hacer las cosas que le son posibles y va a actuar en fe en aquello que es imposible, porque en lo imposible es donde Dios entra a ayudarnos. Pero lo que es posible, eso está en tu mano. Moisés tenía una vara que estaba en su mano, pero no era posible para él abrir el mar, pero sí era posible para Dios. Y cuando él le creyó a Dios y extendió su mano, el mar se abrió. Y cuando tú usas lo que Dios te da en tu mano, no habrá problema, no habrá enfermedad, no habrá situación que no se pueda mover, hermano. ¿Por qué? Porque esa es la fe. Tiene que echar mano de lo que Dios ha puesto en su mano. A veces usted no puede dormir porque se mortifica por sus hijos, por sus nietos, por aquellos que están en su mano en el sentido de la responsabilidad. Pero recuerde una cosa, ellos tendrán que dar cuentas a Dios. Ellos un día se van a presentar delante del juez y Él les va a pedir cuentas. Ore por ellos, ayune por ellos, clame a Dios por ellos, estórbelos en lo que pueda, pero no puede vivir por ellos, porque ellos tienen su propia vida, no están en su mano, pero pueden estar en tus oraciones, pueden estar en tus ayunos, pueden estar en tu memoria pidiéndole a Dios. Eso sí está en tu mano, porque tú lo puedes hacer, pero no estás obligado a lo imposible, amado hermano. ¿Qué tienes en tu memoria? 5. ¿Qué tienes en tu memoria? Las Escrituras. Con ella, Loida y Eunice instruyeron a Timoteo, la abuela a la madre y la madre al hijo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, el verso 14, mire lo que dice el apóstol a Timoteo. Le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién aprendiste, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La abuela de Timoteo, llamada Loida, madre de Eunice, la mamá de Timoteo, dice la Escritura que ellos tenían una fe que no era fingida. Instruyeron a Timoteo en la fe. Eso usted lo puede ver con calma ahí en el capítulo 1, en el verso 4 y 5, ahí lo puede ver. Desde la niñez, dice, conoce las sagradas Escrituras.
Le dijo: persevera en eso que aprendiste, en aquello que recibiste como herencia. Esta verdad no comenzó con Timoteo, ni siquiera con Pablo, sino que en la forma parte de una larga herencia que le fue transmitida a Timoteo. Timoteo conocía la palabra de Dios desde sus primeros años. Sin embargo, el apóstol hace una firme exhortación a que persevere en ella. Es que no es solamente saber que vengo de un entorno cristiano, no es solamente saber que nací en el Evangelio, no es solamente saber que mis padres son cristianos, no es solamente saber que mi abuelo o mi abuela es cristiano. No, Señor. Necesitamos perseverar en lo que hemos aprendido, hermano, porque día a día el enemigo busca borrar la verdad del Evangelio. Ahora ya las cosas ya no son como antes, ya todo es light, ya no, al pecado ya no le quieren llamar pecado, sino que están en fornicación. No, es que son pareja, pero están en fornicación. No, pero son pareja. Esta persona robó. No robó. Lo que pasa es que tomó el dinero, pero no le había dicho al dueño. Robó. Sencillamente. Robó. Timoteo conocía la palabra, pero nada se tiene que dar por sentado. Lo menos que piensa Pablo es una actitud que diga: bueno, todos nos basamos en la palabra de Dios y lo damos por sentado y dejamos pasar las cosas. Para Pablo esto nunca se dio por sentado, ni siquiera con su discípulo Timoteo. No, que sí está bien que yo los enseñé así, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo se conducen? No de nada por sentado, hermano. Esto no se acaba hasta que lleguemos. Usted no dé nada por sentado. No, es que, hermano, yo tengo 50 años caminando este camino. Sí, pero no dé nada por sentado. Nada por sentado. No, hermano, es que yo fui e estudié en el instituto y yo le puedo hablar en hebreo y le puedo interpretar en griego. Sí, pero no dé nada por sentado. Nada de por sentado, sino persevere en aquello que aprendió y en lo que se ha persuadido. Y le voy a decir algo más, y probablemente alguien ocupa escuchar esto. Le voy a decir esto, escuche con atención. La Biblia dice que en los postreros tiempos no se soportaría la sana doctrina y que gente apartaría el oído de la verdad, así dice la Escritura, y se volverían a los cuentos o a las fábulas. ¿Y sabe qué, hermano? La verdad y la mentira no pueden convivir juntas. No pueden, porque no son compatibles. La verdad viene de Dios y la mentira viene del adversario. Y cuando tú eres una persona que amas la verdad y que quieres oír la verdad, tarde que temprano tus días están contados donde está la gente que tiene la mentira, porque no cabes ahí y te vas a mover. Aunque te critiquen, aunque te digan extremista, aunque te digan que eres exagerado o que eres religioso, porque son los términos que utilizan para denostar la verdad del Evangelio. Al Señor le dijeron que estaba endemoniado por decirles la verdad. Así que usted no tenga temor ni se entristezca cuando el mundo, ¿verdad?, no le entienda, lo aborrezca, lo critique o lo juzgue o incluso se aparte de usted porque le están diciendo la verdad que dice la Escritura. Amén. Duela o no duela, porque ¿sabe qué? Mire, yo no estoy diciendo que usted como creyente se alegre porque alguien se pierde, pero usted va a tener paz cuando una persona se aparta y no quiso nada con el Señor y usted le advirtió. Es muy diferente a sentir la tristeza, el remordimiento, el dolor de que pudo haberle dicho y no se lo dijo. Paz de Cristo, hermanos. Por eso no de nada por sentado. Tú no sabes en qué palabra, no sabes en qué momento de oración, no sabes tú en qué circunstancia Dios le va a hablar a esa persona que ha hecho duro su corazón. Mire, hermano, yo conozco de cerquita, por lo menos conozco de cerquita la manera como Dios le habló al hombre que me evangelizó a mí. Por lo menos conozco de cerquita eso. Y como yo le decía en la mañana aquí a los que tengo ahí en la clase de la mañana, les dije, yo pienso que si el hermano que me habló a mí, él hubiese sabido lo que Dios iba a hacer conmigo, tal vez me hubiera hablado antes. Porque cuando
Cuando tú sabes que Dios va a hacer algo con una persona para bien, yo creo que buscas que sea más rápido. Busca que lo reciba primero, o más rápido o a tiempo. Mire, el hombre que me evangelizó a mí, vea cómo Dios lo tocó. Este hombre, él platica en su testimonio, a él le gustaba andar de más. Él se alistaba los fines de semana para irse a las cantinas. Y dice que cuando llegaban los hermanos, por eso le digo que son muy importantes las oraciones en las casas. Dice que cuando llegaban los hermanos a la casa de su hermana carnal y que ya estaba bautizada, dice que cuando empezaban a orar los hermanos ahí en la sala y él se estaba bañando para irse a tarde mal, dice que en la regadera él empezaba a llorar. Pero hacía duro su corazón, se alistaba y se iba a las cantinas. Y así estuvieron orando y orando, y él experimentaba el poder de la oración, pero hacía duro su corazón. Y en una ocasión él fue a visitar a uno de sus hermanos carnales que también era bautizado. Y él estaba parado a un lado de él, y este hermano le estaba dando testimonio a un arquitecto, y le estaba hablando, y le estaba testificando de Cristo, y él estaba escuchando nada más. Y en un momento él se metió a la plática, a apoyar lo que su hermano estaba diciendo del evangelio, sin ser el cristiano y sin saber mucha Biblia. Entonces terminó la plática, el arquitecto se fue, y cuando se fue el arquitecto, su hermano volteó y lo miró, y solamente le dijo esto. Le dijo: qué triste y lamentable es que tú defiendas el evangelio y no pertenezcas a él. Él me testificaba a mí, me dice: mira, Diego, yo sentí que un fuego entró delante de mí que me quemaba, que quería gritar, quería salir corriendo, pero me aguanté y se fue. Al otro día llegó a la casa de su hermano con una Biblia en la mano y se la puso a su hermano y le dijo: hermano, enséñame del evangelio. Ahí está este hombre, es un pastor ahorita. ¿Me entendió lo que estoy diciendo? No des nada por sentado. Tú no sabes qué palabra Dios va a usar para quebrar el corazón de ese hijo, de esa esposa, de ese hermano, de ese primo, de ese amigo, de ese compañero de trabajo que no quiere ahorita nada con Dios. Tu hijo que te rebate todo, que todo te contesta, que te hace batallar, que te tiene en ansiedad, que te tiene preocupado. Tú no des nada por sentado mientras hay vida y esperanza. Háblenles, estórbenles, ayúdenles, pónganles ejemplo. Sea usted ejemplo de ellos. Con lo que tienes en tu mano, hermano. Con lo que tienes en tu mano. No con lo que no tienes, sino con lo que tienes en tu mano, hermano. Eso es de lo que Dios te va a preguntar. No nos va a preguntar de otra cosa. Mire, termino con esto. En la Biblia, las manos representan muchas cosas: poder, autoridad, fuerza. Especialmente cuando decimos la mano de Dios, simboliza la bendición, la sanidad, la dirección, que muchas veces son transmitidas mediante la imposición de manos. En un sentido humano, las manos indican culpabilidad, inocencia, trabajo, sumisión, etc. La mano de Dios, cuando hablamos del poder y de autoridad, representa el poder de nuestro Dios omnipotente para crear, gobernar y juzgar. La provisión y cuidado es el símbolo de protección, es guía, es sustento de parte de Dios que sostienen a los creyentes. La mano de Dios también la podemos ver como castigo y juicio, como lo leímos al principio. Es símbolo de juicio y de disciplina sobre los que se rebelan. La mano humana podemos verla como acciones y obras. Las manos son herramientas para realizar obras como trabajos, para crear o armar cosas, como podemos ver en la Escritura. También la mano humana puede reflejar culpabilidad o inocencia,
se refiere a la responsabilidad moral cuando se dice la sangre de vuestras manos, que denota culpabilidad, mientras que tener manos limpias refiere a la inocencia. Por eso el apóstol Pablo dijo: quiero que levanten manos limpias, sin ira ni contienda, que oren en todo lugar. ¿Ve la diferencia? Pues cuando usted levanta sus manos: Señor, yo te alabo y te bendigo, porque estoy en paz contigo, estoy en paz con mis hermanos. Usted está bañado de inocencia, porque sabe que su conciencia está tranquila y sabe que Dios oirá tus oraciones. ¿Por qué? Porque no tienen estorbo. Las manos humanas también representan juramento y compromiso. Dar la mano derecha era un acto de fidelidad y de promesa, y levantar la mano también era para jurar. Bendición y sanidad. El Señor usó la imposición de las manos para sanar enfermos y también para bendecir a los niños. Y por último, las manos también transmiten autoridad y dones. Implica la delegación de autoridad espiritual para el ministerio y la recepción de dones del Espíritu Santo, como lo podemos ver en la Escritura. El hombre no da los dones los ha dado Dios. Están repartidos en todos. Ahí donde está usted, yo le puedo asegurar, como decía en la mañana a mis estudiantes, yo le puedo asegurar por la palabra que cada uno de los que están sentados aquí, que son parte del cuerpo de Cristo, por lo menos tienen un don, por lo menos. Y de eso es lo que Dios le va a preguntar: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Por eso Pablo le recordó a Timoteo: cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y recuerda, dice, no apagues el don que te fue dado por la imposición de manos del presbiterio. Aviva el fuego en ti. Y también le digo: no pongas las manos con ligereza, no participes de pecados ajenos, porque las manos comunican dones, sanidad, pero también cuando la persona no está consagrado, ¿verdad?, va y pone las manos y más que ayudarle, le atrasa. Amén. Espero que siempre nos haya sanado. Espero que siempre nos haya sanado el Señor. Hermano, yo lo quiero invitar a que se ponga de pie en esta hora. Delante del Señor, sino a descubrir, a redescubrir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Yo quiero invitarle en esta hora, hermano. Mire, todos nosotros tenemos una bendición, un don que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros somos portadores de algo que no nos costó a nosotros. Le costó al Señor Jesús en la cruz. Por eso Él dice que Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dice: dio dones a los hombres. Esos dones, como dije, no los da el pastor, no los da el ministro, no los da el anciano, no los da la organización. Esos dones, ¿verdad?, vienen de parte de Dios, y si vienen de parte de Dios son buenos. Y no solamente es eso, sino que dice la Biblia que los usemos para la edificación de los creyentes. Entonces imagínese usted, hermano, el enorme beneficio que el ser humano tiene de que Dios lo considere para usarlo en el reino de los cielos. Hay gente que está, ¿verdad?, orgullosa porque tiene habilidades, talentos, ¿verdad?, que pueden utilizar herramientas con mucha facilidad, con mucha habilidad, que pueden utilizar instrumentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que los pueden tocar muy bien, etcétera. Pero si hay algo, hermano, que nos debe de llenar de alegría, si alguien tiene algo que tiene que tener en nuestro corazón inundado, es saber que Dios ha depositado algo, por lo menos un don en su vida, para que usted lo pueda usar para la gloria de Dios. Yo le decía a una hermana, ¿cuánto tiempo tenía usted
con ese problema de que no podía caminar bien. Me dice 59 años. Y pasé por 3 pastores. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y a Dios le plació, ¿verdad?, emparejarle su pierna para que su dolor de cadera ya no lo tenga. Pero eso, ¿quién lo hizo, hermano? Lo hizo el Señor Jesucristo por medio de un don que se llama sanidad. ¿Se da cuenta? Entonces ahora imagínese usted que Dios lo use usted para que almas perdidas vengan a sus pies, para que aquellos que no entienden la palabra lo puedan entender, para que aquellos que están cautivos, ¿verdad?, por el enemigo puedan ser libertados a través de la imposición de sus manos con el poder del Espíritu Santo. Imagínese usted, ¿verdad?, aquellas personas que tal vez están desahuciadas y que Dios le use a usted para levantar, para darles sanidad. Nota y capta usted lo que yo le estoy diciendo. Pues en esta hora, hermano, yo quiero invitarle. Mire, el altar está abierto para usted. Vengamos a hablar con el Señor. Tal vez tu don ahí está guardadito. Lo que